Yo estoy en custodia de él, que viene de generación en generación, de la generación González. Mis tatarabuelos vivían a la costa del Miriñay. Era Gregoria González. A su vez, ella le entregó a Sixta González, que es mi abuelita, que vivió en este mismo terreno donde yo lo estoy presentando. Y a la vez le quedó a mi mamá, que mi mamá era Esther Mencia, y bueno, me quedó a mí, que soy una de las menores de la generación González. Mercedes, Sí. ¿quién le entregó a tu tatarabuelo? A mi tatarabuela le entregaron los auténticos jesuitas en la costa del Miriñay, que ellos elegían siempre una casa común de familia. En ese entonces no se usaban iglesias, nada, y para que se difunda el cristianismo. Y este Cristo vino con finas telas, con paños, con polleritas. La pollerita era para mostrar a los indios que se vistan, para una enseñanza de la vestimenta. Y las canastitas que tenían en su tercer dedito de la mano, que eso ya se los perdió, uno no sabe si lo han robado porque él anduvo por todas partes. Andaba por los festivales, por las iglesias. También tenía una cadenita de oro que colgaba de su corona, que también le robaron. Y también vino con unas escrituras, y o sea, esas escrituras como ahora como que va el escribano. Además de eso tenían como una Biblia que también estaba todo escrito, que todo eso se le mojó a mi abuelita, porque mi abuelita vivía en un ranchito de barro y bueno, una tormenta le destruyó todo lo poco que tenía y bueno, él se conserva así como está. Y él vino en una fina cajita de cristal con un cajoncito, que el cajoncito era para que él se lo acueste en Semana Santa. Y él es yacente, o sea, eso significa que puede mover los brazos y las piernas. Y con el paso del tiempo eso se fue deteriorando, o sea, por la antiquidad que tiene este Cristo. Le estoy recordando de la historia
correntina, digamos. Entonces, al ser adyacente, como le decía, nos fuimos encontrando más personas que los restauren. Él está hecho en madera y revestido con cuero, es hueco por dentro y como lo observan tiene una perfección maravillosa. Y bueno, con la antigüedad que tiene, las manitos, los piecitos se le va descascarando un poquito, pero mantiene su autenticidad. Él se hizo conocer mucho acá en Mercedes y bueno, como digo, lo estoy presentando para los que no lo conocen, a través del Padre Cini. El Padre Cini era quien en esa época hacía misas acá en el sitio, porque esto era todo un sitio. Y mi recuerdo de niña que se juntaban todos los vecinos y bueno, hacían las misas acá. Y se fue difundiendo sus milagros, ¿no? Tanta gente lo siguió y también iba a acompañar a la Virgen de las Mercedes. Mi mamá hace 14 años que falleció y en ese tiempo se fue dispandiendo, digamos, por la zona de Argentina y a través de las redes han venido gente de otros lados y vienen a visitarlo y ha hecho milagros, o sea, en otras partes, digamos, que cuando llega la Semana Santa se le acuesta, los bracitos como tiene estirados, se los pone a un costado y las piernitas también se pone todo así como un verdadero difunto, digamos. Y ahora ya no se lo puede hacer por el tema de su antiquidad y entonces se lo deja fijo, porque como les decía que no encontramos más gente que repare un Cristo tan histórico, ¿no? Y bueno, conserva los clavos que tienen clavitos de madera, así. Y es auténtico la cruz que trajo. Yo soy abuela, o sea, mi hijo, la señora de él estaba embarazada y nos viene a avisar que eran gemelos. Y bueno, los gemelos estaban en peligro de muerte porque la mamá tenía arritmia, problema de presión y entonces el doctor que lo trataba quería suspender el embarazo. Y bueno, y como somos muy católicos, o sea, mi hijo y la señora y nosotros decidimos dejar en manos de Cristo los nenes y siempre iban a parar internados, esa cosa, la mamá en su trayecto de embarazo. Y bueno, y Cristo se encargó de cuidarlo hasta los 9 meses. Era un embarazo de riesgo y siempre con la oración y desesperado que estén bien los nenes. Y mientras yo trabajaba un día, siempre estaba llamando a alguno que le haga cesárea, algo para que no les pase nada, y me viene a avisar que ya han nacido estas criaturas por un milagro de Jesucristo, en parto normal. Así que, ¿qué más le podemos pedir a la vida? Y bueno, en base a eso, uno se llama Ángel y el otro Gabriel, en favor a Cristo. Una familia que venía a rezar por un cáncer terminal del Señor, y entonces le hacían los estudios. En ese trayecto del rezo se le hizo un estudio más y el cáncer ha desaparecido.
ciudad en el año 1948, más precisamente un sábado 13 de marzo. Este accidente, digamos, ocurrió en hora de la tarde y, digamos, en grandes rasgos, una avioneta monomotor Piper se estrelló contra una casa de Alto que estaba en la esquina de las calles, en ese momento Riachuelo y Sarmiento, actualmente España y Sarmiento. Eso era una edificación, digamos, de 2 pisos, y bueno, la avioneta estaba, digamos, piloteada por el señor César López Subiría, hijo de un hacendado muy conocido de la ciudad, y llevaba por acompañante al señor Portillo, que era, digamos, el mecánico del avión y de los vehículos del padre del piloto. Según los testigos, este piloto estaba haciendo algunas maniobras. Parece ser de que quiso cruzar entre las 2 torres de la iglesia y por algún motivo una de las puntas del ala toca, se desestabiliza el aparato y pierde altura, pasando rasantemente, digamos, casi por sobre la policía, y se estrella, digamos, en el primer piso de la casa, digamos, esta que habíamos dicho. Esa casa en ese momento era propiedad de los señores Elías, quienes tenían, digamos, un negocio, una tienda, La Coqueta, y un bar que era el Spot. Por supuesto, el avión rápidamente se incendió. El incendio se propagó en el primer piso y después hacia abajo. Los tripulantes fallecieron, digamos, carbonizados, y bueno, y digamos, recién pudieron rescatar los cuerpos al día siguiente, el domingo. En cuanto a los daños materiales, bueno, la destrucción de la parte de la casa de familia, los altos de la casa, y en esa época, en ese año, yo era un chico de 6 años de edad. Viniendo de pasear a caballo con mis hermanos, mis 2 hermanos y unos amigos, cuando veníamos a la altura del Parque Mitre, o sea, por la calle Madariaga, Joaquín Madariaga, divisamos hacia el norte una columna de humo que nos llamó mucho la atención por el impacto que nos causó en ese momento, porque no sabíamos qué pasaba. Así como veníamos nosotros observando, también había gente que a la par nuestro se daba cuenta que algo raro estaba ocurriendo. Tal es así que nosotros seguimos la dirección de donde salía el humo, hasta llegar al lugar del hecho. Nos encontramos, nos bajamos, por supuesto, de los caballos, dejamos los caballos unas cuadras antes y nos fuimos a ver el suceso. ¿Qué pasó? Vimos cómo rescataban las cosas posibles, porque era en el primer piso donde cayó la avioneta. Y de ahí la gente que colaboraba trataba de salvar lo posible. Mientras seguía el suceso, la gente seguía mirando hasta que llegó la noche y, por supuesto, cuando se logró apagar el fuego, que fue muy difícil porque en esa época no había bomberos, sino que se hacía con colaboración de los vecinos, y creo que había presos de la policía también que intervinieron, y también parte del ejército. Según dice que la policía, con tiros de fusil, quería agujerear el tanque de la casa para que esa agua ayude a apagar el fuego, que era imposible, porque el incendio era
inmanejable en ese momento. Aparte, como ustedes se darán cuenta, en esa época no había cuerpo de bomberos. Se apagaba con ayuda de los vecinos y el ejército en este caso. Porque el incendio era en el segundo piso. Pero los cuerpos no han podido ser salvados. No se pudo salvar los cuerpos de las dos personas que eran los tripulantes de la avioneta. La gente en esa época, trataba de salvar lo posible. Tiraba mercaderías, frazadas, colchones, muebles, algunos para tratar de salvar lo más posible lo que contenía este negocio. Pero eso siguió su curso, se dominó el fuego. Nosotros fuimos a casa y nos encontramos con que mi padre, era militar en ese momento, fue a colaborar con el incendio porque él llegó a casa con la ropa mojada totalmente y las zapatillas quemadas. Y él ahí nos cuenta que se intentó sacar los cuerpos, pero fue imposible. Él era el hijo de Eulogio López, un hacendado muy importante en Mercedes. Tenía una de las mejores jerez de la zona. Y justamente decían que este muchacho se fue a estudiar aviación, no sé si a Córdoba o a Buenos Aires, a uno de esos lugares, y que abandonó su estudio. Volvió a Mercedes. Entonces su padre compró un Piper, dicen, un Piper, estas avionetas Piper, para poder manejarse más rápido en su negocio. Y justamente el aviador de esta era el hijo, el que manejaba esta avioneta. Que después él, como todo muchacho joven y un poco arriesgado, y él hacía sus cosas que le gustaba y bueno, nunca pensó que le iba a pasar esto. A pesar que decían que él ha hecho una apuesta con unos amigos que iba a pasar por entre las torres de la iglesia. Esa era la versión que se generalizó. Que justamente en ese intento, y al volar tan baja altura, no logró dominar el avión y bueno, se estrelló contra la coqueta. Que también decían que si pasaba la coqueta, era muy posible que caiga en la casa del padre, porque la casa del padre estaba a una cuadra al norte de la coqueta, o sea, por la viva calle Sarmiento de la Coqueta y Doctor Riva. Ahí vivía el padre. Esa era toda la conjetura que la gente empezó a sacar después del hecho. La gente ya venía previendo que este muchacho algún problema iba a tener, porque él era costumbre que todas las tardes, después de las 4 o 5 de 16, de 15, 16, 17 horas, él salía a hacer su acrobacia en el avión. Hacía todo tipo de movimiento en el aire. Tirabuzón, se perdía, se elevaba nuevamente, volvía a hacer de nuevo, se perdía. O sea que la gente ya le estaba anunciando un final más o menos, un final ya ya es como que algo le iba a pasar. Y fue así, justamente terminó en eso. Este edificio parece que nació asignado ya por la mala suerte.
canoero, todo tu tiempo. Zapatero de profesión, de generación, digamos, de mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, y ahora yo, ejerciendo lo que más me gusta, ¿no? Y yo de los 12 años que estoy en esto, tengo 52 ahora, así que una larga trayectoria. He pasado por otro oficio también, pero no, siempre volviendo a lo que uno ama, ¿no? Que es lo que me enseñó mi papá y es parte de la herencia de la familia, ¿no? Sí, tengo varios hermanos, pero todos saben la profesión, pero eligieron otras actividades, como pintor, como gastronómico, fotógrafo, albañil. Y también mis hermanas también, que algo saben de esto, ¿no? Pero cada cual tiene su profesión ahora y el único que quedó con este oficio fui yo. Seguimos laburando en esto y a pesar de que con los zapatos modernos hoy en día tiene tantos problemas que tengo clientes que vienen con trabajos increíbles porque compran en otro lado o compran por correo, por catálogo y siempre tienen problemas. O que el número no es el correcto, o que la horma es chica, o que un lado es más grande, un lado más chico. Siempre tratando de solucionar esos problemas que son detalles que el cliente no sabe, ¿no? Trato de hacer todo tipo de composturas, reparaciones, cambio de plantilla, media suela, remiendos, que ahora se usa mucho porque la situación amedrenta eso, ¿no? Pero trato de solucionarle a todos mis clientes, más ahora con estos 2 años de pandemia, pues increíblemente traté de llevarlo porque trabajo solo, ¿no? No tengo secretario. Creo que eso me ayudó a mantener el negocio, porque si no, de lo contrario, imposible. Y lo que más se trabaja en estos momentos son con zapatillas. Cambió muchísimo el estilo de vida, digamos, de la vestimenta, de lo elegante pasó a ser más deportivo. Antes trabajaba mucho con mediasuela, suela entera. Hoy en día un 90% son zapatillas. Se trabaja mucho con botitas, con los zapatos que son ahora con plataformas altas, que totalmente cambió la moda influyó mucho en el cambio en el estilo que se usaba antes, digamos, ¿no? Sobre todo en las mujeres, que son lo que más trabajo dan, ¿no? Pero lo estamos sobrellevando. Los tacos el modelo de estiletos, los 15, todo eso ya prácticamente están desapareciendo, ¿no? Todavía quedan, subsisten, pero por lo menos acá en la ciudad no se ve tanto. Acá se trabaja más con modelos clásicos que son mocasines comunes, digamos, como en el caso de mujeres con zapatos de plataforma, botitas con plataforma. En tiempo de pandemia se notó muchísimo la falta de materiales nacionales y también algunos que estaban importados, ¿no? Pero la falta de materiales es impresionante. También está la otra, que hacen zapatos con ciertas plantillas que no vienen las originales de recambio, digamos. Vienen similares que uno se le puede adaptar, pero eso en plantilla, ¿no? También varió mucho lo que es el neolite, que se llama, que son los tacos, que se usan para los tacos. Varió mucho la calidad. En suela también, tuvo unos pequeños, no es el material de antes. En clavo ni hablar. Hay medida que no se consigue prácticamente, ¿no? Tenemos que arreglarnos de alguna forma. Y todo eso está casi normal. Ahora se está normalizando, que en tiempo de pandemia todo era, no sé si se dejó de producir o qué, pero quedamos con muy poco stock
de insumos. ¿Y la calidad? Y la calidad, sí, en algunos se mantiene, en algunos varía bastante. En relación a las botas, y sí, hay gauchos que han cambiado su costumbre. En tanto antes se usaba mucho alpargatas, ahora hay botas que son muy buenas, que la mayoría son de Brasil, que traen Brasil, que son muy buenas las botas, ¿no? Para el campo es ideal. Pero han cambiado, sí, su vestimenta, sobre todo en botas y todo lo que se usan en el gaucho. Pero los materiales que están usando ahora son verdaderamente buenos.